Peregrinaciones.mx. Hacemos el viaje de tu vida. Presenta. Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. El cumplimiento de las obligaciones de las personas constituye la base de todo ordenamiento social. La educación cívica iniciada en el hogar y la ampliada en la escuela tiende justamente a lograr la formación de miembros útiles para la sociedad y básicamente cumplidores de sus deberes. Comenzamos, estás en Zona Positiva. Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva a través del 91.5 de FM, Zona 3. Soy Meche Covarrubias y bueno, pues ya es 14 de mayo, jueves, prácticamente estamos terminando la semanita, ya viene la quincena, lo cual es muy maravilloso para todos. Y bueno, pues quiero agradecer también a todo el equipo que hace posible este programa. Cristian, Gabo y Abraham en la coordinación de la producción, Eric y Juanito en los controles y Fanny en los teléfonos. Gracias también a Valora Conciencia en los Medios y a Promomedios Radio, que nos dan la oportunidad de compartir con todos ustedes esta propuesta de vida que es la Zona Positiva. El día de hoy tenemos de regalo el libro No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor, un súper libro que nos va a ayudar justamente a sentir el sentimiento, asimilarlo, pero soltarlo, ¿no? Y realmente tener un buen manejo de emociones para no complicarnos justamente la vida. Así que comunícate con nosotros, 3122-4200, 3122-4266. También puedes tuitear, @Zona 3 Noticias, que es la cuenta oficial de la estación, y @Mercedes-CD. Anótate por este regalo, la verdad es que está padrísimo. Y el día de hoy vamos a hablar de derechos y la pregunta es, ¿y obligaciones? Esta semana como que ha ido muy de la mano en este tema de los derechos y las obligaciones, porque lo hemos tocado ayer, si no me equivoco, o antier, y el lunes. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi queridísima Norma Barba, compañera de televisión y ahora pues de radio también. Normita, ¿cómo estás? Encantada, Meche, buenos días. Pues encantada yo de que estés aquí conmigo, porque esta labor que hemos ido realizando en la tele, sobre todo la sección que tú tienes, esta sección que se llama Alerta, donde nos hablas pues de lo que se está viviendo en el mundo. Me gustó mucho el tema justamente que elegimos para el día de hoy, este tema de los derechos y las obligaciones, porque hoy se habla mucho de derechos, los derechos humanos que ya van como en la 6ª generación, ¿no? Y los derechos de los niños, y todo es derecho, pero cuando hablamos de las obligaciones, y justamente ayer lo comentamos, que era, pues es como una moneda y son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Efectivamente, fíjate que hablando de los derechos de los niños, desde que se crearon, ahora sí que la Declaración de los Derechos de los Niños y luego la Convención de los Derechos de los Niños, siempre han sido enunciativos los derechos. Siempre, el niño tiene derecho a, el niño tiene derecho a, B, C y bla, 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 pero no se le ha agregado justamente la otra parte de la moneda, que son las obligaciones que vienen juntitas y de las manos de cada uno de los derechos. Es importante decirte, Meche, que es necesario enunciar o enumerar los derechos, porque estamos viviendo en una época en donde los niños, no solo por su edad y sus circunstancias son vulnerados, sino además por el entorno social que les está siendo completamente desfavorable. Entonces, en ese sentido, es importante enunciarlos y defenderlos. Pero al mismo tiempo es importantísimo decirles que a cada derecho le corresponde una obligación, aun cuando las obligaciones no aparezcan ahí escritas en las leyes, ¿no? Claro, y también no sé si estaría correcto, Norma, decir obligación o responsabilidad, ¿no? Si yo recibo algo, estoy como que en postura de responder, ¿no? A esto que me están dando, ¿no? Y cómo voy a responder a este beneficio mío. Bueno, pues me tengo que comprometer a algo, porque finalmente, pues así es la vida, ¿no? O sea, siempre que yo tengo algo, tengo que, ahora decirlo de alguna manera, comprometerme a regresar, ¿no? Algo de lo que he recibido. Tú te acordarás que el padre Romanowski, sí. El que sale en el padre Romo, efectivamente, decía algo que me quedó muy grabado. Decía que los derechos son para cumplir las obligaciones. Así, es un poco... Es como preguntarnos qué fue primero, el huevo o la gallina. Exactamente, okay. Exactamente. Entonces sí es muy importante decirle a los niños
que tienen derechos y sí es una obligación moral. Y es una responsabilidad, las obligaciones también son responsabilidades. Entonces, si me preguntas cuál es el término más correcto, yo me quedaría con el de obligación, porque obligación es retribuir y una responsabilidad es asumirla. Entonces, sí, yo me quedaría mejor con el concepto de obligación de retribuir. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Por qué surge todo este tema? Tú dices, bueno, en este momento es importante enumerar los derechos. Sabemos que pues ahora sí que la Declaración de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, con esta visión que yo creo que en un principio fue muy noble, ¿no? Como Exacto. También de enumerar a lo que teníamos derecho todos los seres humanos. Luego, ¿en qué momento se habla de derechos de los niños? ¿Cuándo surge esto? En 1959, de manera formal, se hace una declaración de los derechos de los niños por parte de la ONU. ¿Por qué? Porque efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta que los niños son obligados a trabajar en lugares de manera forzada, horarios sin establecerle un horario definido, sin darle una remuneración, mucho menos cuidando la seguridad del menor. También recordemos que en esa época muchos niños quedaron huérfanos. Era lo que te iba a decir, había muchos niños vulnerables. Exacto. Que eran, ¿no? Estos niños que se habían quedado solos, sin papá, sin mamá. Perdían su nacionalidad incluso, perdían a sus padres, entonces perdían su propia identidad. Entonces la Organización de las Naciones Unidas, como un organismo internacional que buscaba esto, el reencuentro y la paz, dice, bueno, es importante enunciar los derechos porque hemos visto que están en una situación más vulnerable a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es así entonces que sacan la Declaración de los Derechos de los Niños en 1959 y hacen un decálogo, son solamente 10. Ahora sí que 10 preceptos los que custodian, ¿no? El derecho a la nacionalidad, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, al nombre, efectivamente, son los derechos humanos esenciales y primarios que tiene cualquier persona, ¿no? En particular, pues los niños, por lo que te comentaba. ¿Lo del trabajo se enumera ahí también? También, por supuesto. Sí, pero es muy importante que después de esta declaración, que incluía solamente 10 artículos, se hace una convención en 1989, en donde ya de ser solo 30 años después. Exacto. De ser solo 10 artículos o 10 derechos enumerados, pasan a 54 artículos, enumerando una ampliación, obviamente, de derechos increíbles. Muchos de ellos son repetitivos, pero se fueron ajustando a las necesidades propias de la época. Yo creo que algo muy, muy importante de decirte aquí es que esos 10 preceptos que se aprobaron en 1959 y los que se ajustaron en el 89 son prácticamente los mismos. Pero algo muy interesante también para toda la audiencia que nos escucha es que fueron deformando el concepto de cada derecho. Te voy a poner un ejemplo. Existe, ¿no? En la Declaración de 1959 tenemos el derecho al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, ¿no? Y en la Convención de los Derechos de los Niños del 59, que ya es obligatoria, lo que no era en la otra, ya es obligatorio para todos los 192 países que nos integran esta... Que firman en la que ONU, firman, parte. Efectivamente, hacen que esa identidad del niño ya vaya más allá, y cuando hablamos hoy de identidad del niño estamos hablando de esa posibilidad incluso de elegir su sexualidad. Claro, el tema fue la palabrita que exactamente, pusieron, ¿verdad? exactamente. Es que desde 1989 se viene pues cocinando, ¿no? Toda esta visión de la nueva cultura sexual, de la Conferencia del Cairo, de exactamente, Pekín, ¿no? Y que vamos pues viendo los resultados que tenemos ahí. Y luego algo también muy interesante, así como un antecedente, es que en la Declaración de los Niños no se establecía la edad del niño. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué relevancia tiene esto? Pero la tiene muchísima, porque hoy, cuando entendemos que un niño se considera un ser humano hasta los 18 años, estamos excluyendo a los niños concebidos y gestantes. Entonces, desde entonces ya se estaba abriendo la puerta para no considerar a un infante un niño, o sea, a un ser humano, con derechos. Entonces para esta convención y en los términos y en las conclusiones a las que se llegan, un niño se considera del día 1 de nacido a los 18 años. Efectivamente, legalmente hablando, así es. Entonces no hay esta concepción de no reconocer al ser humano desde el momento, valga la redundancia, de la concepción, claro, el periodo de gestación, pero aparte me parece que 18 años ya no son niños también, ¿no? O sea, bueno, legalmente hay que poner un
un límite, ¿no? Hay que establecer pues un tope. Sí. Y a los 18 años se considera niño porque a partir de los 18 años en la mayoría de los países en América Latina y en algunos europeos se llega a la mayoría de edad, salvo Estados Unidos y algún otro país en Europa, que es a partir de los 21 o 22 en algunos países. No, pues está muy interesante. Vamos a seguir platicando en compañía de Norma Barba el día de hoy acerca de los derechos y las obligaciones. Estamos entendiendo un poco el origen de estos derechos enfocados a los niños y también ahorita platicaremos pues cómo en el hogar, en el día a día, hablar, ¿no?, de estos derechos, pero también sobre todo de las obligaciones. Vamos a la pausa, 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias y @Mercedes_CD. Comunícate con nosotros, participa el día de hoy, tenemos de regalo el libro titulado No te compliques. Llámanos, tuiteanos y volvemos en breve. Quédate con nosotros, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.